Me amas tanto que te das para mí. Te haces pequeño para habitar en mí. Queridas hermanas, queridos hermanos, comenzamos con este primer video de este itinerario de 12 encuentros que vamos a hacer para desentrañar para nosotros lo que es la lectura orante de la Biblia, lo que es la Lectio Divina en este nombre que tiene en la tradición de la vida, de la fe de la Iglesia. En este primer encuentro hacemos como una suerte de introducción general a la Lectio Divina, a la lectura orante de la Biblia. Lo primero que vamos a plantear es un intento de definiciones, ¿no? Para poder saber de qué estamos hablando y poder tener algunos acuerdos básicos. Si bien vamos a ir desentrañando lo que es la Lectio Divina a lo largo del tiempo en los distintos encuentros y videos que vamos a compartir, hoy primero partimos de la base de 3 definiciones de autores distintos que nos aportan algunos aspectos particulares. La primera definición la tomo del cardenal Martini, quien fuera en su momento arzobispo de la arquidiócesis de Milán y un excelente exégeta jesuita. Ha trabajado mucho en el tema del Lectio Divino y nos da una definición que es clave e importante. Dice: la Lectio Divina es el ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. El ejercicio ordenado de la escucha personal de la palabra. Primero nos marca que, bueno, en la dinámica de la Lectio Divina hay movimiento, hay actividad, porque se trata justamente de un ejercicio, digamos, ¿no? Se camina, se avanza, hay algún tipo de organigrama en definitiva, y por eso la perspectiva del ejercicio, digamos, ¿no? De la escucha personal de la palabra. Pone el acento en la perspectiva personal, que obviamente se enriquece con la dinámica comunitaria. Primera definición entonces del cardenal Martini. La segunda definición que la comparto del monje cisterciense Bernardo Olivera, argentino él, quien fuera general de los trapenses, digamos, y bueno, nos aporta elementos interesantes. Dice el padre Bernardo Olivera: la Lectio Divina es una lectura personal de la palabra de Dios por la cual uno se esfuerza en asimilar su verdad y vida, hecha en la fe, en espíritu de oración, creyendo en la presencia actual de Dios que me habla por medio del texto sagrado. Es una definición más larga que la que da el cardenal Martini y bueno, nos aporta estos elementos de la dinámica vital que tiene en esto de escuchar a Dios, que nos habla nada más y nada menos que en su propia palabra. Evidentemente el tema de la Biblia, la escritura, siempre es un elemento esencial, como vamos viendo, para entender en serio la dinámica de la Lectio Divina. La tercera definición la tomo de la Pontificia Comisión Bíblica, este organismo de la Santa Sede, en parte del dicasterio de la doctrina de la fe, que bueno, busca justamente acompañar el ámbito de la fe de la Iglesia desde la perspectiva bíblica. Dice la Pontificia Comisión Bíblica en un documento de 1993: la Lectio Divina es una lectura individual o comunitaria de un pasaje más o menos largo de la Escritura, acogida como palabra de Dios y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en la meditación, oración y contemplación. Fíjense como matices que enriquecen las definiciones anteriores. Acá la Pontificia Comisión Bíblica se maneja en esto de lo personal y también lo comunitario. Y en este caso se nombran en los 4 pasos clásicos que ya veremos obviamente en el encuentro correspondiente, pero que ya se van como enunciando. 3 definiciones discutibles y a la vez que nos dan aportes interesantes, que las incorporamos para justamente poder ir desentrañando lo que es la lectura orante de la Biblia, lo que es la Lectio Divina. Luego de plantear esto de las 3 definiciones, es importante tener presente que la Lectio Divina
es más que un método. A veces van a ver ustedes que se la define como método. Yo creo que esto es reductivo, discutible lo que pienso, pero lo aporto en esta perspectiva. Veo a la Lectio Divina como una gran corriente, un gran camino que admite varias metodologías diferentes, varias metodologías distintas, pero no un método en sí, sino un gran camino, una gran corriente donde el discípulo se dispone a escuchar y hablar con su Dios y que después admite varias metodologías específicas. Es personal, como es personal la dimensión de la fe, y tiene su dinámica comunitaria, como la veremos en un encuentro de manera particular, más allá hacia los finales de los videos que vamos a compartir. ¿Qué no es la Lectio Divina? A veces nos ayuda a entender algo, marcar lo que no es, digamos, ¿no? La Lectio Divina no es la preparación de una prédica o una homilía. La Lectio Divina no es la preparación de una charla. La Lectio Divina no es un estudio técnico o exegético. La Lectio Divina no es una celebración litúrgica. La Lectio Divina no es una reunión de un grupo para tratar un tema. No es nada de esto, y todo esto de alguna manera tiene que ver con la Lectio Divina. Pero vamos marcando, como podríamos decir, el matiz de gratuidad que tiene la Lectio Divina, de encontrarnos con Dios para escuchar su palabra y para poder responderle. Si uno tuviera que hacer una síntesis rápida, muy rápida, diría, la Lectio Divina es orar con la Escritura. Dos dimensiones. La dimensión de la oración y la dimensión de orar nada más y nada menos que con este libro, que es la palabra de Dios, inspirada y canónica. Orar con la Escritura, dos elementos. Por eso comparto con ustedes dos mínimas referencias a este tema de orar y orar con la Escritura. Primero, concentrándonos en este tema de orar, comparto con ustedes dos textos del Magisterio de la Iglesia. El primero lo tomo de este documento, Carta sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. El nombre latino es Orationis Formas, por si lo encuentran por ahí, donde, se desarrolla el tema de la oración, y en el número 3 de este documento se nos dice: la oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. Por eso se configura, propiamente hablando, como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el hombre y Dios. La oración cristiana es siempre auténticamente personal, individual y al mismo tiempo comunitaria. Rehúye técnicas impersonales o centradas en el yo, capaces de producir automatismos en los cuales quien la realiza queda prisionero de un espiritualismo intimista, incapaz de una apertura libre al Dios trascendente. Es una definición de oración muy densa, muy concentrada, digamos, ¿no? Que vale la pena tener presente, y un documento que deberíamos volver a leer más de una vez, porque nos ayuda a descubrir lo más genuino de la oración cristiana, que a veces se confunde con otras experiencias que nada tienen que ver con la antropología y con la fe, sobre todo cristiana. Es un documento del año 1989 del entonces cardenal Ratzinger, que era el responsable del dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que después obviamente fue el Papa Benedicto XVI. Importante este primer texto para tener presente esta dinámica, ¿no? Claramente la oración como encuentro entre el Creador y la criatura, entre la criatura y el Creador. El segundo texto que comparto del Magisterio para recordar bien lo que es la oración, es del Catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que la última parte desarrolla todo el tema de la oración y vale la pena obviamente volver a leerlo.
En el número 2560 hay un texto sumamente interesante inspirado en San Agustín. Si conocieras el don de Dios, Juan 4:10. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Muy interesante esta perspectiva agustiniana que nos revela este número 2560 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde vemos la oración, una vez más, como encuentro en una clave vital y bajo la metáfora de la sed. Vale la pena leerlo. No solamente nosotros tenemos sed de Dios, sino que Dios tiene sed de nosotros, de que tengamos realmente sed de Él. Esto para hacer una brevísima referencia al tema de la oración, que obviamente daría para mucho más. En algún momento hablaremos un poco del tema de la sequedad, la fidelidad a Dios en la oración en los momentos de desierto, de sequedad o de noche oscura, por tomar esta metáfora de San Juan de la Cruz y de la espiritualidad carmelitana en general, y también el tema cómo la oración nos compromete claramente con el compromiso con la historia, la caridad y la vida, que lo veremos en algún momento. Dijimos, como síntesis de la Lectio Divina, de la lectura durante la Biblia, es orar con la Biblia. Vamos entonces ahora a compartir dos textos mismos de la Escritura que nos hablan de lo que es en definitiva la palabra de Dios escrita, la Biblia, la Escritura para la vida del creyente. Y lo hago a partir de dos textos bíblicos. El primero de Isaías 55, versículos 10 y 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él, sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Un texto muy muy bello, muy profundo, que nos invita claramente en clave poética y no por eso menos real, a entender que así como el agua y la nieve necesariamente empapan, mojan y de esta manera se fecunda, lo mismo ocurre con la palabra de Dios, con esta efectividad salvífica que tiene la palabra de Dios por ser un texto inspirado y canónico. El segundo texto que comparto para marcar la centralidad de la Escritura está tomado del Nuevo Testamento y es de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Otro texto muy importante, muy vital, podríamos decir en este sentido, en la experiencia, con imágenes fuertemente osadas, diríamos, ¿no? Palabra que es cortante, que tiene doble filo, espada que penetra hasta la raíz, discierne pensamientos e intenciones. Dos textos de la Escritura que nos marcan claramente la efectividad, la fuerza, el poder único que tiene la palabra de Dios, porque es palabra de Dios inspirada y canónica. Lectio Divina, orar con la Escritura. Dos textos del Magisterio para justamente reforzar lo que es la oración, dos textos de la Escritura para recordar
que es la palabra de Dios efectiva, viva, eficaz, que realmente germina en nuestro corazón, porque es palabra de Dios inspirada y canónica, digamos, ¿no? Así que, dicho esto, después de las tres definiciones que hemos dado y lo que la Lectio Divina no es y que vamos a ir desentrañando en el camino, para concluir este primer encuentro que estamos compartiendo, vamos a recordar el texto, un versículo del Salmo 119, el versículo 105. Tu palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. El Salmo 119 es el más largo de la Biblia, y bueno, este versículo 105 marca claramente una verdadera teología de la palabra que nos tiene que ayudar a nosotros en este itinerario que juntos queremos hacer, donde este curso justamente de Lectio Divina, como escuela de oración y vida, que es el título que le damos, nos ayude a que la palabra de Dios realmente sea lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Hasta el próximo encuentro, todo con Jesús, nada sin Jesús. Me amas tanto que